Adrián, muy buenos días. Muchas gracias por acceder a platicar con nosotros en Caminos de la Libertad. Este 2023 estamos de manteles largos celebrando los 300 años del natalicio de Adam Smith y te agradecemos mucho que te sientes con nosotros un momento a platicar sobre este gran pensador escocés. Déjame presentarte. Adrián Rabier es economista, es profesor visitante en la Universidad Marroquín en Guatemala y también es director de la maestría en Economía y Ciencia Política en SADE. Mucho gusto, Adrián. Cuéntame, ¿cuál fue tu primera aproximación al pensamiento de Smith y qué impresión te causó? Primero, muchas gracias, Manuel, y a Caminos de la Libertad por el espacio, y muy contento de participar en este homenaje a Adam Smith. A ver, quizás el primer contacto fue en la carrera, ¿no? La licenciatura en Economía, donde Adam Smith fue presentado como el padre de la economía, pero quizás yo creo que uno de los grandes, no sé si decir errores, olvidos, es no tener en cuenta las contribuciones de Adam Smith a la tradición del orden espontáneo, que creo yo es una de las grandes contribuciones, formar una escuela de autores, una cantidad muy grande de autores, que han trabajado el orden espontáneo como la causa, como la raíz, como la naturaleza de muchas instituciones que incluyen al lenguaje, al derecho, a la moneda, podríamos decir en cierto sentido a las empresas que tienen órdenes espontáneos internamente. Creo que yo, bueno, eventualmente escribí un libro sobre la globalización como un orden espontáneo también en línea con estas ideas de Adam Smith. Creo que ese es uno de sus grandes contribuciones. Quizás el primer acercamiento fue en la Universidad de Buenos Aires, creo yo. Y Creo que luego, más tarde, en economía y administración de negocios, un poco el interés por el autor escocés. Mira, creo que nuestra experiencia es parecida. Yo también tuve un primer contacto con el pensamiento de Smith en la carrera, en la licenciatura en economía. Y las ideas de Smith son de las cosas en las que no puedes dejar de pensar. Hoy, hablando del tema del orden espontáneo, hoy justamente venía yo hacia acá y eh, cuando voy a subirme al autobús que me trae aquí, hay una fila y no hay nadie diciéndole a la gente dónde hacer la fila y los primeros en la fila, si el autobús viene muy lleno y no les gusta ir en un autobús tan lleno y tienen tiempo para esperar, le dan su lugar a los que tienen más prisa. Y ahí se da uno cuenta que realmente sí es impresionante la capacidad como de hormigas que tenemos de organizarnos los seres humanos y que parte de este orden espontáneo. ¿Tú dirías que Smith quería que el mundo fuera más justo, que fuéramos más empáticos a través de este orden espontáneo, a través de respetar el orden espontáneo que generan nuestras libertades? Sí, quizás Friedrich Hayek, que es un autor de la escuela austríaca que toma las ideas de Adam Smith y continúa con esta idea, lo mismo Mises también, lo han planteado en términos de una planificación centralizada, que sería el socialismo, y una planificación descentralizada, en la cual el que planifica no es el Estado, sino los individuos. Yo creo que en Adam Smith esta idea está muy clara. Él usa un concepto de un tablero de ajedrez y dice que cada una de las piezas, o sea, que la sociedad no es un tablero de ajedrez en la cual un jugador mueve las piezas como uno quiere, sino que las piezas tienen propio movimiento. Y en ese orden espontáneo que es la sociedad, hemos encontrado soluciones a muchos problemas que no han sido pensadas estatalmente por nadie, con una planificación central, sino que se han dado de manera espontánea a través de lo que él llamaría la mano invisible, que en definitiva nos ha dado el lenguaje, de nuevo, nos ha dado el derecho, nos ha dado instituciones, nos ha dado el dinero.
Y yo creo que ahí están las grandes instituciones que hoy permiten que la sociedad progrese y se desarrolle. Incluso podríamos decir los derechos de propiedad se desarrollan espontáneamente. En alguna bibliografía, incluso el Estado podría ser creado espontáneamente. Por supuesto, ahí hay debates. Hay quienes piensan que el Estado se forma de otra manera, pero creo que el debate del estudio de los órdenes espontáneos es uno de los grandes legados de Adam Smith. Y efectivamente pienso que si damos más espacio a esos órdenes espontáneos, vamos a alcanzar mayor eficiencia y vamos a resolver muchos de los problemas que hoy tenemos. Incluso, por ejemplo, en materia de dinero, ¿no? Pensar que el sistema financiero nosotros lo diagramamos desde arriba, desde el Estado, desde instituciones supranacionales. Bueno, que el dinero surge espontáneamente, los bancos surgen espontáneamente. La elección del patrón oro como dinero, del oro como mercancía en la que basamos un sistema financiero, surgió también espontáneamente. Eventualmente el Estado tomó el patrón oro y bueno, y lo modificó, digamos, en su favor y aprovechó la moneda y abusó de la moneda y llegaron los procesos inflacionarios y la inestabilidad y los ciclos económicos. Pero creo que tanto en Adam Smith como en muchos de sus seguidores que tomaron el legado, está claro que si le hubiéramos dejado a los órdenes espontáneos la administración de muchos de estos temas, incluido el dinero, hoy probablemente tendríamos banca privada, banca con estabilidad y con más seguridad que lo que hoy nos ofrece el Estado. Es muy interesante lo que nos estás diciendo, Adrián. Quizás déjame profundizar un poco en esta idea del orden espontáneo. Quizás la economía neoclásica incluso se perdió con pensadores como Arrow que nos dicen si el mundo tuviera un dictador benevolente, podría agregar las preferencias de todos nosotros y llegar al bienestar social. Eh, Hayek y Smith, antes que Hayek, probablemente nos hubieran dicho esa agregación no es posible ni deseable, ¿no? ¿Tú crees que realmente ese es un mensaje que los liberales le hemos dado bien a los gobiernos? Dejen de agregarnos y déjenos ser individualmente, déjenos expresarnos, déjenos tener nuestras acciones, nuestra propia manera de hacer las cosas. Pienso que sí, creo que ese individualismo y subjetivismo metodológico es la base de la buena economía. Y creo que Adam Smith y muchos de los clásicos entendieron muy bien el proceso de mercado, la competencia en el buen sentido, ¿no? Porque cuando vemos la economía neoclásica y estudiamos los cuatro modelos típicos, ¿no? En los tipos de mercados tenemos monopolios, mercados de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolios, y estudiamos esos cuatro capítulos con muchas herramientas matemáticas y gráficas, y dónde fijamos el precio y demás, se pierde lo que los clásicos, o en concreto Adam Smith, tenía muy claro, de que hay mercados competitivos, de que hay competidores potenciales que podrán entrar en un mercado, ¿no? Hay mercados monopólicos por barreras de entrada que muchas veces colocan los estados, y creo que esa buena microeconomía que estaba tan clara en los clásicos se fue perdiendo. Acá hay mucho para tratar, ¿no? Adam Smith era un autor multidisciplinar, no era solo un economista, era alguien que había escrito sobre derecho, sobre historia, sobre ciencia política, sobre filosofía. Creo que es un autor que ha escrito sobre ciencias morales. En este enfoque multidisciplinar creo que su comprensión de los mercados es mucho más completa que la de un economista o un microeconomista moderno, y lamentablemente la economía ha perdido un poco esa mirada multidisciplinar, pero al mismo tiempo creo que él, por ejemplo, en La riqueza de las naciones, desarrolla una economía integrada donde une un poco la microeconomía, lo que hoy podríamos llamar microeconomía, con la macroeconomía, con la economía internacional y demás. Hay un manual, un tratado de economía integrado que creo que muestra la conjunción de los elementos y permite que uno piense de manera completa el análisis económico. Lamentablemente la economía no solo ha abandonado lo multidisciplinar, eventualmente desarrolló, digamos, los economistas se han especializado en temáticas y de repente un macroeconomista no estudia microeconomía,
Un experto en teoría monetaria no estudia finanzas públicas, un experto en teoría monetaria no estudia economía internacional, o ninguno estudia filosofía de la ciencia, metodología, o historia del pensamiento económico, que parece ser una rama de estudio que podemos olvidar. Yo siempre digo, tenemos que volver a las bases de los autores clásicos como Adam Smith, porque ahí nacen muchos de los temas que hoy estamos discutiendo, y estos autores clásicos por algo son clásicos. Han planteado respuestas a muchos de estos problemas de manera muy clara, y la riqueza del enfoque multidisciplinar, integrado, donde hay una economía, no una micro y una macro separada, sino una economía integral, que después, por supuesto, plantea problemas reales que se podrían plantear dentro de un campo de estudio u otro, creo que es muy rico y creo que al economista moderno lo podría enriquecer muchísimo. Adrián, tú conoces muy bien la obra de Rothbard y en Rothbard tú ves que hay algunas cosas que él dice que son preocupantes sobre Adam Smith. Eh, ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que le preocupaba a Rothbard y qué piensas tú de esto? Efectivamente, yo creo que la historia del pensamiento económico de Rothbard en 2 volúmenes es una obra extraordinaria. Él dedica un volumen completo, casi unas 500 páginas, a estudiar la economía antes de Adam Smith, y en ese recorrido histórico nos habla de la antigua Grecia, nos habla del taoísmo, nos habla de los escolásticos, de la escuela de Salamanca, de algunos mercantilistas, de algunos fisiócratas, nos habla de Quesnay, nos habla de Turgot como un autor brillante que desarrolló un tratado de economía, nos habla de Cantillon como un autor también fundamental, que de hecho el propio Adam Smith lo cita más de 10 veces en La riqueza de las naciones, con varios temas, que seguramente Cantillon es raíz del pensamiento económico de Adam Smith, con lo cual recomiendo la obra de Rothbard porque es importante. Pero al mismo tiempo, creo que Rothbard comete algunos excesos. Por ejemplo, cuando él ve en Adam Smith la raíz del marxismo. Hay un dato que es cierto, la teoría del valor trabajo es una teoría que han tomado todos los clásicos, y es una teoría del valor trabajo que eventualmente el propio Marx la utiliza para fundamentar la teoría de la explotación, la plusvalía y eventualmente, bueno, desarrollar todos sus argumentos socialistas. Entonces, el propio Rothbard, cuando evalúa a Adam Smith, sostiene precisamente que al desarrollar la teoría del valor trabajo contribuyó en desarrollar las raíces del marxismo. Más tarde, la escuela austríaca y otros marginalistas, a partir de 1871, con la revolución marginal, van a cuestionar la teoría del valor trabajo, van a desarrollar la teoría de la utilidad marginal, la economía clásica va a caer en una especie de crisis y va a ser sustituida por un enfoque neoclásico un poco más completo. Ese enfoque neoclásico va a tomar muchos elementos de Adam Smith y los clásicos, pero va a sustituir la teoría del valor trabajo por la utilidad marginal. Y ahí entramos en la economía moderna, una economía neoclásica, marginalista, y bueno, y empezará otra historia, ¿no? Pero me parece quizás injusto cuestionar que Adam Smith no se haya adelantado más de 100 años a un desarrollo teórico que llegó recién en 1871, cuando La riqueza de las naciones se escribió de nuevo, casi un siglo antes, en 1776. Juzgar a los autores del pensamiento económico por el pensamiento económico moderno que tenemos hoy puede ser injusto para quien escribió en aquella coyuntura. Creo que hay muchas contribuciones de Adam Smith que el Rothbard olvidó. Por ejemplo, algo a lo que ya hicimos referencia aquí, es la tradición del orden espontáneo. Creo que Adam Smith, junto a David Hume, junto a Adam Ferguson, contribuyeron en formar la tradición para el estudio de los órdenes espontáneos, y eso fue fundamental para muchas de las aportaciones y contribuciones modernas en muchísimos campos. Entonces, creo que ese olvido vale la pena señalarlo. No quiere decir, desde luego, decir que Rothbard, no sé, que la obra de historia del pensamiento económico, digamos, no significa ignorar sus contribuciones, como decíamos antes, es una obra monumental, muy completa y demás, pero creo que respecto de Adam Smith, no tiene en cuenta la importancia de la tradición del orden espontáneo, que va a ser muy importante más tarde en autores como Mises y el propio Hayek, y también en autores como James Buchanan cuando habla del public choice, y más tarde va a ser importante también
en Ronald Coase, en la nueva economía institucional, donde Douglas North nos enseña que las instituciones también son derivados de los órdenes espontáneos. Creo que ahí ese elemento merece una mención, especialmente para la escuela austríaca moderna, que a partir del libro de Rothbard quedó de alguna manera como enfatizando las contribuciones de Cantillon y Turgot, que sin duda son muy valiosas, pero disminuyendo a Adam Smith a haber señalado esa semilla que fue después raíz del marxismo. Creo que se es injusto con Adam Smith en esa materia y creo que a partir de ahí podríamos hacer una lectura renovada donde Adam Smith vuelva a ocupar un rol protagónico en la historia del pensamiento económico. Quizás para claridad del público, tendríamos que decir que el pensamiento moderno ya sabe que el trabajo no es la única fuente de valor, pero sí el intercambio, quizás. Y en Smith sí está muy clara la semilla de por qué es importante el intercambio. Quizás no de manera tan amplia y tan explicada como en Ricardo y en otros pensadores, pero sí está muy bien explicada. Eh, ¿Estoy en lo cierto o estoy realmente saliéndome de contexto con esto? Que sí, y hasta podríamos decir que si los economistas modernos comprendieron correctamente esto, es gracias al propio Adam Smith, que en La riqueza de las naciones hace un tratamiento correcto de la competencia, de los monopolios, de los mercados, incluso a veces más correcto que lo que hoy tenemos en los libros de microeconomía moderna, con un análisis de los mercados diferente. A mí me gusta mucho enfatizar en esto, ¿no? Para Adam Smith había un precio de mercado que se definía por oferta y demanda y había un precio natural que se determinaba por los costos de producción. Cuando el precio de mercado estaba por encima de los costos de producción, había un beneficio extraordinario. Y ese beneficio extraordinario atraía a competidores potenciales que, animados por ese beneficio, podían entrar al mercado a buscar parte de ese beneficio extraordinario. Y al hacerlo, eventualmente, ese beneficio extraordinario disminuía y de hecho desaparecía. Y todos los empresarios tienden a operar con ganancias ordinarias más bien. De repente llega la innovación, llega la creatividad y eso aparecen nuevamente márgenes de ganancia mayores, estos beneficios extraordinarios, pero la propia competencia de estos competidores potenciales que vuelven a entrar al mercado los vuelven a eliminar. Y esa es la dinámica de las economías de mercado, del capitalismo, que el propio Adam Smith entendió muy bien. De repente que es lógico que si en un mercado hay márgenes extraordinarios y se ponen barreras de entrada y los competidores no pueden entrar en ese mercado, esos márgenes monopolistas, digamos, permanecen en el tiempo, pero habrá que ver por qué se generan estas barreras, que normalmente son estatales. Entonces, incluso cuando Rothbard más tarde va a hablar de mercados monopólicos y va a enfatizar en que esas barreras de entrada son estatales por el lobby que hacen algunas empresas, por barreras arancelarias, por barreras pararancelarias, por todo tipo de restricciones para entrar en ciertos mercados. Este concepto en Adam Smith estaba muy claro. Y creo que comprender la naturaleza de los empresarios, de la ganancia, el tema de la competencia, el competidor potencial, son varias figuras que lamentablemente en gran parte de la microeconomía moderna se han perdido. Y ahí yo enfatizo, ¿no?, que Adam Smith nos dejó un legado importante para repensar estos temas. Y si uno, a ver, para hacer un punto más, ¿no?, Gregory Mankiw y también George Stigler de la Universidad de Chicago hicieron un punto en el cual ellos creían que no había que estudiar historia del pensamiento económico. Ellos decían, un PhD en economía tiene una formación completa. Y en esa formación completa toma los elementos que fueron importantes en la historia del pensamiento económico. Si en Adam Smith fue importante la competencia, la teoría del valor-trabajo eventualmente, la división del trabajo, la especialización, la coordinación social y no sé, las ventajas absolutas, cada uno de esos temas ya fue incorporado en las temáticas importantes y el PhD en economía las conoce. El punto es que muchas veces las interpretaciones que se hacen de autores clásicos, como el propio Adam Smith, son incorrectas. Y si no le damos la oportunidad a los nuevos economistas de conocer esas ideas clásicas y repensarlas, vamos a transferir el error de error en error y lamentablemente los economistas modernos le van a hacer decir a Adam Smith cosas que nunca dijo.
Esto, por ejemplo, lo vimos también en Jean-Baptiste Say, donde Keynes dice que Say dijo que la oferta crea su propia demanda en el sentido de que todo lo que ofrecemos al mercado alguien lo va a demandar y estamos siempre en pleno empleo, cuando el propio Say, que es un derivado también de Adam Smith, no dijo nada de eso, ¿no? Él decía, digamos, toda oferta crea su propia demanda en el sentido de lo que uno ofrece, para poder demandar, primero hay que ofrecer, para poder consumir, primero hay que producir. Con lo cual se dio vuelta a la ley de Say y hoy los economistas persisten en el error de Keynes en el capítulo 2 de la teoría general diciendo que Jean-Baptiste Say sostenía estas cosas y lamentablemente repetimos y repetimos el error y todos los docentes de macroeconomía piensan en la economía clásica como una economía de pleno empleo que ignoraban las cuestiones de crisis económica y desde luego hay crisis económica en la economía clásica, incluso en Adam Smith. Entonces creo que en este sentido los economistas modernos deben volver a leer a Adam Smith y a los clásicos porque lamentablemente necesitamos reinterpretarlos o al menos abrir una discusión de qué es lo que todos ellos han dicho en sus trabajos. Como economista del siglo XXI, me gustaría ser tan moderno como estos ilustrados escoceses de la segunda mitad del siglo XVIII. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Adrián, muchísimas gracias. Esto ha sido muy útil y bueno, pues ojalá que tengas ahora sí un gran aniversario de Adam Smith. Bueno, igualmente muchas gracias por el espacio y bueno, espero que sirva y que bueno, más gente vuelva a leer a Adam Smith.